¿No hay que mandar algún link o algo? ¿Cuánto tenemos hoy? 25, 26. Cuando hayan 5 me avisas para empezar. Muy bien. Bueno, empezamos. Yo les bendiga, hermanos. No sé cómo está la señal, si nos pueden reportar. Estamos siempre nosotros aquí en la casa transmitiendo por un sistema que se llama, ¿cómo, David? ¿Aló? Estamos llamando a David por un programa que se llama Teams, que David, vamos a ver si les mandamos ¿cómo se llama eso, David? ¿Mandar qué? La aplicación para ver si todos nos podemos meter a eso, hermanos, de hacer llamadas mucho más efectivas. Pues bueno, gracias a Dios ya hay algunos hermanos conectados. Quiero darle gracias a Dios porque creo que va a ser más fácil así. David, estamos transmitiendo para la casa de David y a él lo está mandando por Facebook. Yo no mucho entiendo eso. Oramos, por favor, los hermanos que ya están. Le quiero suplicar que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos esta tarde a invocar. Te felicito. A invocar la presencia del Espíritu de Dios aquí en medio de nosotros. Amén. Para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, ese mismo Espíritu lo sazone, hermano, y que la palabra pueda fluir con toda libertad y hacer la obra para la cual fue enviada. Sí, así dice Isaías 55:10. Oramos, Padre, te damos gracias esta tarde en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque hoy estamos llegando a 26 días de este mes de abril. Sí, Señor. No sé cuánto tiempo, no sé, no tengo exactamente el dato. Llevamos confinados, hermanos. Parece que así vamos a seguir hasta agosto. Por el bien común, por el bien de nuestras familias, Gracias, por el bien de Padre. los seres que amamos, Padre. Gracias, Nos estamos Señor. absteniendo de un montón de cosas que van a producir un beneficio para nosotros. Señor. Y me pregunto yo, ¿cuánto más beneficio acarreará en el orden espiritual el que voluntariamente nos abstengamos y desechemos, Padre, un sinnúmero de situaciones que están ocupando un espacio en nuestra alma? Y entonces sucede como en el capítulo 1 del libro de Génesis, que el Espíritu de Dios se movía solo sobre las aguas, como aquella paloma que lanzó Noé después de 40 días de lluvia y no encontró un lugar donde poner pie y tuvo que retornar al arca. Que esta tarde, Padre, esta palabra nos ayude, nos enseñe, nos restablezca, Padre. En el nombre poderoso de Cristo, que la palabra nos afirme y nos confirme. Que podamos, Padre, ser receptores de la palabra. Pero no basta con eso, porque los discípulos fueron receptores. Pero faltaba algo, Padre, para que pudieran echar a andar esa palabra que había sido implantada y verdaderamente ser efectivos en el reino. Amén. Sí. Yo ya no me miro, no sé si los hermanos todavía me miran. Bueno. Gracias. Pero no me miro, yo me siento raro. Fíjense, hermanos, que yo estaba leyendo unos textos que vimos no hace mucho. Porque recuérdense que estamos pendientes, tenemos a a Gedeón, el juez, allá en stand-by. No hemos podido ir allá con Gedeón, pero tal vez el lunes, perdón. Mire, pues, dice en el capítulo 15
el Evangelio de Juan. Amén. Jesucristo hablando con sus discípulos, con los 12. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a levantar. Y todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Amén. Pero el verso 3 es el que me interesa. Dice, ya vosotros, ya ustedes están limpios en virtud de la palabra que les he hablado. Y yo leí este texto, hermano, que les dice, ya ustedes están limpios. Ya ustedes están limpios. Y yo me preguntaba, ¿pero limpios de qué? ¿Limpios de qué? Entonces vamos a ver algunas cositas. Ya vosotros estáis limpios. Esa palabra limpio que aparece en ese texto, fíjese, hermano, que es una palabra griega que se dice katsaros. Katsaros. Y tiene significados. Quiere decir puro, limpio, inocente. Pero fíjese, hermano, que hay una definición que me llama la atención porque esta definición define un concepto de algo que nosotros no mucho lo manejamos el término. Porque recuérdense que dice 1 Pedro que nosotros nos rescató Dios de una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Entonces, en esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, hermano, mire, pues, a muchos de nosotros no nos instruyeron en aspectos de orden moral. Nuestros padres proveían para pagar el colegio o para pagar la escuela, proveían para la comida, proveían para la ropa, pero a muy pocos, si es que a ninguno en esta cultura nuestra se le proveyó, hermano, de valores morales. Simplemente, hermano, recuérdense que somos gentiles, crecimos, hermano, como decían antes, a la pura brava, ¿verdad? Como dijo mi hermano, a lo puro cimarrón. Crecimos, hermano, sin conceptos morales. Entonces, la palabra katsaros, que es la palabra limpio que aparece en Juan capítulo 15, verso 3, quiere decir puro, quiere decir limpio, quiere decir inocente, pero está hablando de alguien que es moralmente sin tacha. Tacha es una mancha. Tacha es algo, hermano, que va a manchar un expediente. Fíjese, hermano, que hace poco, unos meses atrás, se escogieron en Guatemala magistrados para la Corte de Suprema Justicia, para la Corte de Constitucionalidad, y un montón de abogados mandaron su expediente. Miles de abogados mandaron su expediente. Y había una junta que inspeccionaba los expedientes. Y entonces salía en la prensa, decía, el licenciado fulano tal, el licenciado fulano tal, fueron descartados porque tienen tacha. Algo hicieron, algo, alguna falta, algún delito, algún error en un aspecto de orden legal o de orden de la vida cotidiana, ¿no?, que manchó el expediente. Entonces ya estaban tachados. Entonces, cuando dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, está diciendo, ustedes, la palabra que les está siendo implantada, está quitando las tachas de orden moral que tenemos. Y eso, hermano, cómo nos cuesta entender, porque si solo decimos ya estamos limpios y agarramos que la palabra limpio quiere decir puro, limpio, inocente, pues no nos amplía un mayor concepto, pero usted y yo estamos siendo limpiados por la palabra, es decir, nos está dando una limpieza Amén. En el orden moral. Amén. Y fíjese, hermano, que yo creo que cuando Jesucristo dice a sus discípulos que ya están limpios por la palabra que les he hablado, recuérdense que en Jeremías hablamos la vez pasada de un nuevo pacto. Sí, señor. Pero en el capítulo 36 de
de Ezequiel. Mire lo que dice aquí, pues. Yo creo que en el 15, pues, el ministerio de Jesucristo les dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, por la palabra que les estoy hablando. Pero cuando dice les he hablado, está hablando del tiempo pasado. Pero por la palabra que les he hablado, que les estoy hablando, ustedes están siendo limpiados de todas las impurezas, oiga pues hermano, de orden ceremonial y de orden moral. Por eso es importante que nosotros cuando nos congregamos, cuando nos volvamos a congregar, antes, hermano, de involucrarnos en la actividad cultica, nos presentemos ante Dios para que seamos limpiados de todas las impurezas de orden moral y de orden ceremonial que nos bloquean el acceso al trono de la gracia. Es importante, hermano, que usted que nos dirige en oración, antes de empezar a orar y empezar a grabar su audio, se limpie unos 5 minutos antes y se presente ante Dios, reconociendo que estamos necesitados de que la palabra, activada por el Espíritu de Dios, nos haga a nosotros limpios de toda impureza moral y toda impureza cultica. Entonces, yo creo que el ministerio de Jesús es el cumplimiento de unos textos que están, hermano, en el capítulo 36 del libro de Ezequiel. Porque mire, pues, estamos parados en Lucas 24:49. No se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces, mire, pues, pero nunca vamos a ser revestidos si nosotros no entendemos, hermano, que tenemos que dejar que la palabra opere en nuestra vida y nos vaya sacudiendo todas las impurezas, todas las tachas de orden moral y de orden cúltico que no nos permiten acercarnos a Dios. Mire, pues, capítulo 36 de Ezequiel. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor. Mire, pues, no lo hago. 36:22 dije. No, nosotros 36. Perdón, hermano. 36:22 de Ezequiel, leamos primero. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones. Recuerdas, hermano, que hemos dicho que Israel es la gentilidad. Israel es Efraín, es la gentilidad. Yo os tomaré de las naciones, 36:24, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Miren, pues, verso 25 del capítulo 36. Y esparciré sobre vosotros. Esa palabra esparcir, algunas versiones dice y rociaré. Esa palabra esparcir, que algunas versiones traducen y rociaré. Esta es la palabra, esto es hebreo, la palabra sarak es hebreo. Y voy a esparcir, quiere decir salpicar, esparcir, sembrar, regar, esparcir ampliamente. Pero me llama la atención, hermano, porque también quiere decir cubrir como con una vestidura. Esa agua que va a ser esparcida sobre nosotros, es la palabra. Es la palabra que nos limpia, es la palabra de Juan 15:3, pero esa palabra nos tiene que cubrir a nosotros, es una vestidura de la palabra. Pero me llama la atención también, porque mire, pues hermano, los que tienen concordancia Strong, ahí tiene usted, si pone la concordancia Strong en un diccionario, en ese multiléxico, va a encontrar un diccionario Chávez. Es un judío, o un judío que hizo una traducción
Y fíjese que la palabra esparcir, ¿sabe qué quiere decir, hermano? Y esto me impresionó. Quiere decir drenar, drenar una herida. Cuando algo se infecta, hay que drenarlo para sacar toda la materia que va a provocar un enrojecimiento de la zona, que va a provocar fiebre, que va a producir enfermedad y que puede llevar, si no se drena en el momento oportuno, hasta la amputación de un miembro. Entonces, mire, pues, quiere decir ser drenado. El agua de la palabra va a drenar en nosotros. Por eso decía, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Porque esa palabra, hermano, va a drenar de nosotros una serie de inmoralidades de orden cúltico y de orden moral. Mire pues, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios. Y seréis limpios. Esa palabra limpio ahí es la palabra tajer. Seréis limpios. Quiere decir ser brillante, ser puro, ser físicamente sano. Miren, hermanos, en la palabra hay hasta ley, hasta dietas alimenticias que van a redundar en un beneficio, porque va a haber una salud integral en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Quiere decir limpiado, quiere decir no adulterado, y quiere decir santo, quiere decir kadosh, kedushá, quiere decir apartado, quiere decir moralmente inocente. Entonces, el agua de la palabra que es esparcida sobre nosotros nos va a limpiar, nos va a cubrir la palabra y nos va a hacer moralmente inocentes delante de Dios. Y luego sigue diciendo el verso: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y vamos otra vez, porque la palabra inmundicia que encontramos ahí es la palabra tumá, así como se oye, tumá, quiere decir sucio, inmundo, impuro, contaminado, quiere decir vil. Mire pues, hermano, a nosotros, antes de que la palabra empezara el proceso de limpieza, éramos personas viles, personas contaminadas. Amén. Y sucias, inmundas. Y la palabra tamé, ¿qué le dije? Tumá. Tumá también quiere decir impureza religiosa. Si la palabra, hermano, que es viva y eficaz, más cortante que toda palabra de dos filos, que penetra hasta la frontera del alma y del espíritu, no erradica de nosotros todas las vilezas, las inmundicias, en fin. Mire, hermano, nosotros podemos ser religiosos, porque también quiere decir impureza religiosa, lo que decía hace un momento. Hay impurezas de orden cúltico, hay órdenes que Dios estableció para el servicio en el santuario, para el servicio del culto. Hay órdenes que tenemos que respetar y guardar. Entonces, mire pues, hay una limpieza por la palabra. Me llama la atención porque ahí en Ezequiel capítulo 36, lo voy a buscar aquí, capítulo 36 de Ezequiel, dice el verso que leímos el 25, y seréis limpios, limpiados, lavados, purificados, declarados inocentes de todas vuestras inmundicias. Ya le dije cuáles son las inmundicias, pero mire qué tremendo, hermano, porque si subimos un poco al verso 16 de Ezequiel 32, dice el verso 17. Amén. El 16. Dice el 16. Dice: vino a mi palabra de Yahweh diciendo, verso 17, hijo de hombre, mire pues, cuando la casa de Israel moraba en su tierra, cuando nosotros, recuerden que esta casa somos nosotros, esta tierra somos nosotros, cuando yo moro, cuando yo permanezco, hermano, en mis argumentos, en mis pensamientos, en mi moral, en mi impureza religiosa. Mire lo que sigue diciendo. Cuando la casa de Israel
moraba en su tierra, la profanó. La Reina Valera 60 dice, la contaminó. Vuelve a ser la palabra, es la palabra tamé. Déjeme ver, hermano. Déjeme ver. La contaminó, dice. Tamé, estar contaminado. Ceremonialmente contaminado. Corromper, inmundicia. Nosotros, hermano, mire pues, dice, cuando la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó, la profanó, la corrompió con sus caminos y con sus malas obras. Y fíjese, hermano, que ese verso me gusta, porque mire, pues nosotros leemos eso y nada que ver. Pero miren, en la versión Dios habla hoy, en la versión Biblia, ¿qué querrá decir? Biblia al día. Es más entendible la Biblia al día. Dice, hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, yo decía eso, tiene una aplicación aquí, cuando viven en sus argumentos, en sus posturas, en su moral, recuérdense que nada bueno heredamos de nuestros padres. Ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Disculpen, hermanos, unos martillazos que se oyen por ahí, son en la vecindad. Contaminaron la tierra con su conducta. Nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos de no caer en conductas que rayen en lo inmoral. Hermano, perdónenme, fíjese que 633 estatutos, mandamientos, decretos constituyen la ley que Dios le dio a Israel. Y la gran mayoría son mandamientos y estatutos de orden moral para que aprendan, hermano, a vivir en paz. Por eso dice, por ejemplo, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es una inmoralidad codiciar la mujer del prójimo, codiciar el buey de tu prójimo, codiciar la casa de tu prójimo. Es inmoral querer tener para mí lo que es de aquel. Es una inmoralidad. Entonces, ellos mismos dicen, la contaminaron con su conducta y con sus acciones. Tenemos que cuidarnos, hermano, de nuestra conducta y de nuestras acciones, que no rayen, que no traspasen los límites de la moral establecida. Hermano, yo por eso y fíjese que no me da pena decirlo, pero ayer estaba oyendo una radio cristiana y estaba un hermano hablando de esto, hablando de que esta situación que estamos viviendo nos ha enseñado a tener que reconsiderar algunas cosas que ya se hacían, ¿verdad? Por ejemplo, hablaba el hermano de la limpieza de las manos. Pero ahora, perdonen hermanos, perdón. ¿Qué te pasa, chinchele aquí? Ahora estamos aprendiendo, hermano, que la limpieza de manos tiene que tener una duración mínima de entre 20 y 30 segundos para que sea efectiva en eliminar el bicho ese que nos está provocando tanto problema. Entonces el hermano decía, hay una serie de conductas, de acciones que tenemos que reconsiderar, dijo. Tenemos que tener muy cuidado con la limpieza. Dijo el hermano, por ejemplo, dijo, resulta que al niño nunca le enseñaron, gracias, dijo. Al niño, dijo el hermano en la radio que les estoy mencionando, dijo, al niño nunca le enseñaron a que hay lugares para orinar. Entonces dijo, el niño se orina en la llanta de un carro, se orina en el poste, se orina en la banqueta, donde le dé la gana se orina el niño, con el aval del papá o el aval de la mamá. Y después el niño ve los mismos ejemplos en el papá. Y yo he visto, dijo el hermano, hombres orinando en la calle y con la Biblia bajo el brazo, mientras la familia está allá parada, volteado viendo orinar al papá. Son conductas de orden moral, hermano, que tenemos que erradicar de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestra conducta, de nuestro diario vivir. Porque recuérdense que dice en Eclesiastés que una pequeña mancha, una mosca, dice,
Una mosca puede, hermano, echar a perder el trabajo del perfumista. Es Eclesiastés. Una mosca, una mancha. Y recuérdese que Cristo viene por una iglesia sin mancha. Puede ser, hermano, que usted no sea ni adúltero, ni fornicario, ni lo que quiera, ¿va? Pero comete faltas. ¿Perdón? 10.1 de Eclesiastés. Mire, pues, cometemos faltas de orden moral que manchan nuestras vestiduras. Y una pequeña cosita, hermano, nos puede a nosotros. Por eso estamos recibiendo la instrucción de la palabra, para que se nos aplique el texto de Juan 15:3. Ustedes ya están siendo limpios por la palabra que estamos oyendo. Mire, pues, hermanos, si después de esto, usted insiste en orinarse en cualquier parte, usted está siendo transgresor. Yo me estoy haciendo transgresor. Si después de oír una instrucción, yo persisto en seguir haciendo lo mismo, transgresor me hago. ¿Amén? Bueno. Amén. Fíjese, hermano, que me impresionaba que esa palabra que le dije, Tuma. tamé, creo que es la palabra. Tuma. Es que me comprendí. ¿Ah? Mire, pues, miremos 36:25. Inmundo. La contaminó. Hay una palabra Inmundicia. cuando habla de inmundicias. Tuma. Tumá. Mire, pues, hermano, me llamaba la atención, porque esa palabra, y os limpiaré de todas vuestras inmundicias, esa palabra, tumá, también quiere decir impureza religiosa, quiere decir impureza moral. Y fíjese, hermano, que en el libro de Amós, aquí tengo papel, en el capítulo 5 del libro de Amós, dice, mire, pues, ahí vea, es que tiene que leer usted todo el capítulo, pero de preferencia empiece desde el capítulo 1. Pero mire, pues dice Amós 5:18. Yo para tener un contexto de lo que quiero leer. Pero para tener el contexto bien definido hay que leer todo el capítulo, desde el principio, capítulo 5, capítulo 4 de Amós. Dice, ay de los que desean el día de Yahweh. Es Dios hablando a través del profeta. Ay de los que desean el día de Yahweh. ¿Para qué queréis el día de Yahweh? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye, mire, pues, ¿cómo es el día de Yahweh? Como el que huye de delante del león. Huir delante del león. Y se encuentra que a la vuelta de la esquina se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. Verso 20. ¿No será el día de Yahweh tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Mire, pues, la palabra tumá, la palabra inmundicia, quiere decir inmundicia moral, impureza religiosa. Mire el verso 21. Es Dios hablando a un pueblo, diciéndole, porque nos puede estar hablando a nosotros. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Verso 23. Aleluya. Quita de mí la multitud de tus cantos. Por ahí. El ruido. ¿En qué versión? Américas. Mira la Biblia de las Américas. Dice, aparta de mí el ruido de tus canciones, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Mire, pues, hermano, si nosotros no estamos permitiendo que la palabra nos limpie, que nos arranque de las inmundicias, de la impureza moral, de la impureza religiosa, de la impureza cúltica, miren, pues, hermano, podemos ser extraordinarios músicos que solo estamos
ejerciendo un talento, una habilidad natural. Por eso es que es necesaria la investidura, la vestidura del Espíritu Santo para que habilite en nosotros un poder sobrenatural, un poder que está por arriba del conocimiento humano. Si no somos músicos, mire, este verso es impresionante, dice, aparte de mí el ruido de tus canciones, pues no escucharé ni la música de tu bajo, de tu teclado, de tu cantora, hermano, todo lo que sale de la boca. Si nosotros no nos apartamos para Dios, si nosotros no dejamos que la palabra nos limpie, por eso vuelvo a repetir, siempre que nos congreguemos de nuevo otra vez, usted llegue y siendo necesario, póstrese y pídale perdón a Dios, hermano, porque de la casa a la congregación nos contaminamos, nos manchamos. Recuérdese Eclesiastés 10:1. Hermano, usted nunca se ha enojado con la esposa, con los hijos, cuando sale de la casa, empieza a caminar para el culto o se sube al carro. Nunca se ha enojado usted. Y eso ya manchó sus vestiduras, por eso dice Eclesiastés 10:1. Dice, una mosca puede echar a perder el perfume del perfume. Sigamos avanzando aquí, pues. Entonces, mire, pues, hermano, regresemos con Ezequiel 36:17, porque ya no terminé el texto y solo quiero algo me impresionó esto. Hijo de hombre, solo se lo voy a leer. Cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras. Como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Biblia textual dice, sus caminos ante mí eran como inmundicia de menstruo, como un trapo chuco que ya se coaguló, que tiene mal olor, que apesta. Son nuestros valores morales, nuestras conductas morales propias, heredadas en la mayoría de las casos o aprendidas de otro. Yo aprendí a fumar a los 14 años, aprendido de otro. Aprendimos a decir malas palabras, vulgaridades, un vocabulario soez, hermano, aprendido de otro. Y todavía hay cristianos que dicen palabrotas. No entre usted que me está viendo. Homero se llama. Bueno, Homero Simpson, ¿verdad? O me acordé Homero Simpson que dice palabrotas. Perdón, hermano. Mire, pues, entonces empecemos, pues. Un par de cosas porque ya el tiempo se nos fue. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 2. Esto lo acabamos de ver. Ahora ya tiene usted el concepto hebreo, el significado hebreo de la palabra inmundicia, tumá. Mire, pues, concepto hebreo de la palabra inmundicia. Mire, pues. Porque, hermano, mire, pues, esto que lo voy a leer ahorita ya lo hemos visto, pero esto es todo lo que nosotros tenemos que desechar por el lavamiento de la palabra. Mire, pues, por tanto, es un decreto, desechando toda malicia. Tal vez el martes vemos que es malicia. Desechando toda malicia, todo engaño. La Biblia... No, 1 Pedro 2:1. Por tanto, desechando, tal vez el martes, o hágalo usted en sus casas. Si ahora no hay que hacer, dice un hermano. Investiguemos qué quiere decir desechar. En el Strong, en el lenguaje original, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. Me pasé la Biblia en las Américas porque al final dice, y toda difamación. La otra versión dice, y toda detracción. Esa palabra no mucho nos es familiar. Pero miren las cosas que tenemos. Dice que hay que desechar malicia, engaño, hipocresía, envidia y difamaciones. Tenemos que desechar eso. Porque mire, pues hermano, es una tarea. Cuesta. Es difícil. Vamos a Santiago, hay un verso parecido. Se recuerda que Santiago es Jacobo, ¿verdad? Sí. Capítulo 1. Miremos el verso 21 de Santiago.
Por lo cual, desechando toda inmundicia. Fíjese, hermano, que yo estaba agarrando estos versos. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Mire, pues, primero Pedro 2:1. Ahí hay un mandamiento de desechar una serie de cosas. Dice, por tanto, es un decreto, desechen todo esto. Pero mire, pues yo siento como que aquellos ya empezaron a desechar, pero mire Santiago 1:21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia. Es que, mire, hermano, por eso es que es vital que el Espíritu Santo nos habilite a nosotros, porque solo así vamos a descubrir una serie de cosas que mi mente natural y mi moral no considera que sean malas, ni que sean perniciosas, ni que sean tóxicas. Mire, pues, nuestra mente natural con sus argumentos, con su moral, hay cosas, hermano, que no, decir malas palabras, ¿verdad? Decir cosas en doble sentido. Hay cosas que nuestra mente natural, en nuestra moral, en mi tierra, no considera que sean pecado, ¿verdad? Ni que sean malas, desechando toda inmundicia. Y dice la Biblia de las Américas, dice, y todo resto de malicia. Ahí en 1 Pedro pareciera como que ya se empezó a hacer algo, porque es un decreto, es una orden. Pero mire, pues, todavía hay, dice la Biblia de las Américas, todavía hay resto de malicia. La RB60 dice, y toda abundancia de malicia. Quiere decir, hermano, que la malicia abunda. Ahora, el mismo texto, miremoslo en la Biblia de Biblia Kadosh. Mire, pues, el mismo texto de Santiago 1:21. Dice, de modo que despójense. Yo me tengo que despojar voluntariamente. Mire, es que esta versión me gustó. De toda vulgaridad. Hermano, vulgaridad no son solo malas palabras. Fíjese, hermano, que hay hasta formas de vestirse. Recuérdense que usted y yo pertenecemos a un reino. Mire, pues, usted y yo pertenecemos a un reino donde hay una cultura, donde hay lineamientos. Pero, mire, pues, hermano, tenemos que tener cuidado de cómo hablamos, de no ser vulgares en nuestras expresiones. Y fíjese, hermano, que hasta la vestimenta. Tenemos que cuidar de vestirnos apropiadamente, no de una manera, la manera de vestirme, que raye en la vulgaridad, en lo chusco. Hay cosas que le van a usted porque tiene 18 años, 20 años, 25 años, pero hay cosas que a usted ya no le van porque tiene 40, 45, 50 años, 60 años. ¿Qué haría usted, hermano, que llegara la pastora con minifalda? ¿Qué haría usted? Eso no le parecería, pero que llegue la hermanita de 17, de 20, de 22, eso no nos escandaliza. Pero hay normas morales, porque recuérdense que hay manchas, hermano, que van a manchar nuestras vestiduras. Por eso es que es impresionante, le dice Amós en el capítulo 5, dice, hay de aquellos que dicen, el día de Yahweh, ¿cuánta gente está esperando el arrebatamiento? Yo también anhelo que Cristo venga y que me quite este cuerpo terrenal que es dado a la corrupción. Pero para eso hay que prepararnos. Por eso dice que para algunos este va a ser un día de tinieblas. El día que la iglesia sea levantada de la tierra, el que no se limpió, el que no se capacitó, el que no se preparó y se quede aquí, hermano, la única manera de que vuelva, lo readmitan allá arriba en el reino, va a ser que ofrende su vida. No va a ser fácil. De modo que despójense de toda vulgaridad, de maldad obvia, y entonces reciban con mansedumbre el agua de la palabra, que puede limpiar vuestras almas. Esta versión dice, implantada en ustedes para salvar sus vidas. Mire el verso que sigue, el 22, estoy leyendo la misma DA. No se engañen a ustedes mismos. El 1:22 de Biblia Kadosh. No nos engañemos nosotros mismos por solo oír lo que la palabra dice. Y mire cómo termina, dice, hagámoslo.
hagámoslo, que nuestras conductas y nuestras acciones, hermano, no nos contradigan a nosotros con lo que decimos ser. Entonces, regresemos a Ezequiel 36, porque mire el orden de los textos. Porque ¿cuántos quieren ser revestidos en el Espíritu Santo? Amén, todos queremos. Pero hay que pagar, no hay que pagar, no es esa la palabra. Hay que pagar un precio, iba a decir, pero no es esa la palabra. Voy a leer Ezequiel 36, 25. Mire el orden. Mire el orden. Rociaré agua limpia sobre vosotros. Cristo, eso vino a inaugurar. El ministerio de la reconciliación, el ministerio del Espíritu. Y dice, si el ministerio de muerte, grabado en piedra, fue de gran bendición, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu? Regresemos a Ezequiel 36, 25. Y rociaré agua limpia sobre ustedes, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Examinémonos nosotros y a ver qué idolatrías. Luego dice el 26. Cuando voluntariamente, hermano, nos sometamos a esa limpieza de la palabra, dice el verso 26, os daré un corazón nuevo. Sí, sí. Y pondré un espíritu con minúscula. Pondré un espíritu, va a poner Dios un depósito en usted y en mí, para que la palabra que oímos vaya a tabernaculizar, para que esa palabra nos cubra. Amén. Recuérdense que esa palabra limpio, pero que la palabra esparcir está hablando de cubrir. Mire, pues, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de ustedes los razonamientos humanos. Ahí dice, y quitaré de ustedes el corazón de carne, y quitaré de ustedes su mente pecaminosa carnal, con sus argumentos, con su moral, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible. Miren el orden. 25, la palabra actuando. 26 es cambiada nuestra mente. Romanos 12:2. Y ahora el verso 27. Y pondré dentro de ustedes. Aquí viene el revestimiento. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire, pues, hermano, antes, por eso es que aquellos ya habían estado siendo limpiados por la palabra que se les había implantado. Pero en los últimos capítulos de todos los evangelios dice que cuando fueron a capturar a Jesús, Pedro dijo un día, en un arrebato del alma, en un arrebato de la mente natural, dijo, aunque todos te dejaren, Señor, yo no te dejaré. Y le dijo Jesús, Pedro, le dijo, hoy mismo, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Al ratito lo estaba negando. Y dice un texto por ahí, dice, y todos los discípulos, cuando vieron que vino las circunstancias adversas que capturaron a Jesús, todos los discípulos lo abandonaron, todos se fueron, todos se zafaron, nadie se quedó con él. Dice, y os daré, y pondré un espíritu, 36, 27, y pondré un espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y entonces tengan una conducta. Y dice, y los pondré, y los pongáis por obra. Solo cuando el Espíritu habilita la palabra, nosotros, la palabra que ya está implantada aquí, hermano, nosotros vamos a poder caminar en santidad, en kedushá, apartados para Dios. Si no, hermano, volvemos a caer en aquellos de Amós, capítulo 5, versos 18, 19, 20, 21, 22. Dios les bendiga. Espero, hermano, que esta palabra la hayamos entendido. Tal vez el martes ya podemos entrar con Gedeón. Pero si usted lee de cuando... Vamos a Jueces. Le voy a dejar tarea. Vamos a Jueces, capítulo 6. Si usted lee Jueces, capítulo 6, desde el verso 11, que se le apareció Yahweh a Gedeón, y le dijo, ve con tu fuerza. Una delegación le dieron. Una tarea, una delegación. Y la hizo con su fuerza. Y la hizo mal hecha. Por eso dice que tuvo miedo.
tuvo miedo. Y lo que Dios le mandó que lo hiciera, lo hizo de noche, porque tuvo miedo. Hasta que en el verso 34, Josué, hermano, es revestido del Espíritu de Dios. Va a pasar el resto de los versos del capítulo 6, todo el capítulo 7, viendo las acciones heroicas de Gedeón en beneficio del pueblo de Dios. Amén. Amén. Oramos. Le suplico que cierre sus ojos, hermano, ahí donde usted esté. Amén. Yo voy a orar, hermano, para que empecemos a retener la palabra que oímos. No que solo la oigamos. Se recuerda Santiago 1:22 en la Biblia de A, en la Biblia Kadosh. No basta solo con oír, hay que ponerlo en práctica. Así que esta tarde, Padre, te doy gracias, Sí, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por el privilegio Padre, que tuvimos de tener esta congregación, esta reunión Sí, Padre, virtual, Padre, en nombre de por Jesús. estos medios benditos que tú facilitaste Sí, Señor. en este tiempo final. Estos medios, Padre, nos pueden a nosotros ayudar En el nombre de para vida Jesús. o para muerte. Que nuestra moral acomodaticia, que nuestra moral heredada, Padre, no nos deje, no permita que nosotros usemos estos Señor. medios para cosas que contradigan la conducta y las acciones de aquellos que son tus hijos, Padre. Que lo que escribamos, que lo comentemos, que lo que Sí, Señor. actuemos, Padre, en este tal Facebook, sea, Padre, dentro de los cánones de una conducta, a todas luces, a la luz de la palabra. Gracias, Padre, por aquellos que escuchan, por aquellos que obedientemente Sí, atienden Señor. la instrucción, Padre, que estoy convencido yo, viene de arriba. Amén. Si viniera de mi mente, Padre, sería inspiración humana. Sí, Padre. Así que, Padre, guárdanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por cada uno de los hermanos que está ahí. Los bendecimos esta tarde Amén. con toda bendición espiritual en los lugares Padre, celestiales en el con nombre de Cristo. Jesucristo. Que no falte la provisión del pan de arriba y la provisión del pan de abajo, Padre. Que tú los Gracias, Padre. cerques a cada uno de los hermanos, principalmente aquellos que salen a trabajar, con un bañado de ángeles, Padre. Que tú levantes muro y temor alrededor de ellos y que los hagas prudentes, Padre, para usar su mascarilla, para guardar un distanciamiento, Amén, Señor. para evitar cualquier complicación, Padre. Amén. Que lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Tengan todos muy buena tarde. Aleluya. Amén, amén. Gracias, Señor. Ouch. Gracias por su asistencia. Amén.